Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es resolver el ejercicio para encontrar cuántas etapas de destilación se necesita para llevar esta disolución de 95% de metiletilcetona hasta 75% molar de la misma, que es lo que está necesitando la industria. Vamos a empezar teniendo que el sistema es 0.95, 0.05, metiletilcetona en agua. ¿Y qué más tenemos del sistema? Que la presión total es de una atmósfera, que es equivalente a 101.325 kilopascales. Estos son los datos iniciales que tenemos de operación, donde dice que nosotros tenemos un tándem de molinos de destilación que trabaja a una atmósfera y que tiene una operación que solo un tercio de la alimentación puede evaporar. Con esto vamos a comenzar con los balances. Hacemos primero un balance global de la operación y insertamos una ecuación para hacer el balance global, donde la alimentación va a ser igual al vapor más el líquido. Vamos a ampliar un poco la página de Excel. Después vamos a tener un balance por componentes, para la metiletilcetona. Vamos a recordar que todos estos balances son balances molares, ¿verdad? Vamos a insertar ecuación y vamos a decir que la fracción de alimentación de la metiletilcetona por la alimentación va a ser igual a la fracción de líquido del equilibrio, X1, por el líquido más Y1, que sería la fracción en equilibrio del vapor, para la metiletilcetona por el vapor. Eso es lo que tenemos. Vamos a arreglar acá el balance para hacer homogéneo, donde va a ser líquido más vapor. Y tenemos un tercer balance, que va a ser prácticamente el balance de operación. Que ya se nos dice en el problema. El balance de operación. Insertamos una ecuación. Y va a ser que la alimentación, un tercio de la alimentación, que es la que se puede evaporar. Es decir, que un tercio de la alimentación va a ser igual al vapor. Otra cosa que hay que destacar es que nosotros podemos, como lo que nos va a interesar es llevar de este sistema con esta composición de 0.95 a 0.75, no nos va a interesar cuántos moles hay en alimentación. Por lo tanto, podemos asumir que la alimentación prácticamente es de 1 mol. Vamos a asumir que la alimentación es de 1 mol, porque no nos va a interesar la composición, la cantidad de moles, sino que la composición de la misma. Ok, ¿qué tenemos acá? Ya la composición la conocemos la fracción de alimentación, pero no tenemos ni los moles de líquido ni de vapor, ni tenemos la fracción de líquido y de vapor en el equilibrio. Viendo el balance, ¿nosotros qué podemos inducir de ello? Que ya prácticamente podemos resolver con la ecuación del balance de operación. Podemos resolver para el vapor, miren, donde dice de que un tercio de la alimentación tiene que ser el vapor, entonces va a ser un tercio prácticamente, porque la alimentación es un mol, un tercio de mol va a ser nuestra fase de vapor. Es decir, que tomaría el balance número 3 para resolver esa parte. Y con el balance número 2
yo con el balance número 1, resolvería para el líquido, donde obtendría en el líquido 2/3 de mol, que es lo que tengo en el líquido. Por lo tanto, hasta aquí lo que tengo es una ecuación que sería el balance por componente y 2 que sería X1 y Y1 como incógnitas. Entonces voy a ir a 4 y como ya hemos hablado, voy a tener que usar un modelo matemático, ya que en la tabla de equilibrio líquido-vapor que he compartido de la sección 13 del PERRI, no encontramos datos de equilibrio para este sistema. Y al tener un azeótropo, que lo comprobamos con la tabla de azeótropos que les compartí de la sección 13 del PERRI también, vamos a encontrar que es un azeótropo que encontramos de la mezcla metiletilcetona en agua. Y el azeótropo está puesto casi en 0.67 molar de metiletilcetona. Entonces vamos a usar un modelo matemático que debería ser la ecuación de Raoult modificada. La ley de Raoult modificada. Vamos a insertar una ecuación otra vez. Y la ecuación de Raoult empieza que el coeficiente de actividad del componente 1 por la fracción molar por X1 por la presión del componente puro, que en este caso sería la presión 1 de la metiletilcetona, la presión de vapor, más el coeficiente de actividad del componente 2, que sería el agua. Recordemos que siempre se numera 1, 2, se le va dando los números más bajos a los componentes más volátiles. Por X1, que sería, por X2, que sería la fracción de líquido en agua, del agua, y por la presión de vapor del componente puro, que en este caso sería la presión de vapor del agua. Y esta suma, como es binaria la mezcla, me tendría que dar la presión total, que sería 101.325 kilopascales. Ok, hay que resaltar aquí que al tener otra ecuación, tenemos también como incógnita las presiones de vapor, pero podemos usar las ecuaciones del tipo Antoine del PERRI, donde tenemos que esas presiones de vapor son dependientes prácticamente de la temperatura, son funciones de temperatura. Es decir que prácticamente ahora tenemos 1, 2, 3 incógnitas, incluyendo la temperatura. Y la última ecuación que vamos a utilizar, siempre usando la ley de Raoult, 5 puntos, usando la ley de Raoult, pero solo una parte de ella. Vamos a insertar una ecuación y vamos a decir que, vamos a ver que el coeficiente de actividad por la fracción molar y la presión de vapor de la metiletilcetona nos tiene que dar prácticamente la presión parcial en el vapor, de la metiletilcetona. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Como ya sabemos que todos los vapores y los gases son miscibles totalmente, vamos a decir que la fracción de vapor, que sería Y1, que es nuestra otra incógnita, que está en el balance de materiales por componente por la presión total, sería mi presión de vapor.
mi presión de vapor parcial. B, mi presión parcial en el vapor. Y así tendría ya 1, 2, 3, 3 incógnitas y 3 ecuaciones para ello. Ok, ya tenemos todas las ecuaciones que vamos a usar en este equilibrio. Pero lo primero va a ser que vamos a necesitar los datos del Perry, de los polinomios de Antoine, y vamos a necesitar otras ecuaciones. Vamos a necesitar esto de Antoine. Voy a copiar, ya tenía acá pregrabado esto. Vamos a necesitar los datos de Antoine. Y vamos a necesitar el cálculo de... Vamos a necesitar a A12 y a A21, que serían las constantes de los coeficientes de actividad usando Van Laar. Pero para calcular estas constantes, nos vamos a la tabla del Perry y vamos a encontrar que este sistema no está en las constantes de Van Laar. Pero como sabemos que hay un azeótropo en el problema, y recordando la teoría de bajas presiones, tenemos que recordar, acá ya tengo la ecuación, de que en el punto azeotrópico el coeficiente de actividad es igual a la presión total entre la presión parcial del componente puro evaluada a la temperatura azeotrópica. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? En el documento que les he compartido en el aula virtual de azeótropos, ahí van a encontrar estos sistemas y van a encontrar específicamente la presión, la temperatura y la fracción molar del componente. Entonces, prácticamente buscamos en esa tabla esos datos y nos vamos a encontrar con los siguientes datos. Vamos a ver que toda esa tabla está dada para azeótropos a una atmósfera de presión. Es decir, que solo vamos a tener azeótropos a esa presión total de operación. Y vamos a encontrar que el azeótropo está a 346.6 Kelvin y a una fracción de 0.67. Entonces, si nosotros calculamos los coeficientes de... Voy a copiar estas ecuaciones. Vamos a copiar estas ecuaciones. Yo puedo tener el cálculo de las constantes A12 y A21, pero para calcularla yo necesito un coeficiente que esté en el mismo punto, un coeficiente de actividad, y yo lo puedo calcular en el punto azeotrópico. Es decir, que prácticamente lo que voy a calcular es el azeótropo en 1, no sé por qué está pegando esto todo feo. Vamos a ver, prácticamente lo que voy a hacer es que voy a calcular los coeficientes de actividad de 1 y 2, es decir, de la metiletilcetona y del agua, pero en el punto azeotrópico. Y con estos coeficientes de actividad yo voy a poder calcular mis constantes 12 y 21 para Van Laar. Es decir, que voy a calcular coeficientes de actividad en el punto azeotrópico. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo uso de esta ecuación, donde la presión total es 101.325 kilopascales y eso le voy a dividir las presiones de vapor que tienen que estar calculadas a la temperatura del punto azeotrópico. Como yo ya tengo los polinomios de tipo Antoine de la presión de vapor y tengo la temperatura del punto azeotrópico que he sacado del Perry, entonces solo hago este cálculo, donde tengo para calcular la presión de vapor
exponencial de C1. Miren, lo estoy haciendo primero para el componente 1, que es la metiletilcetona, más C2, entre la temperatura, que tiene que estar en Kelvin, más C3 por el logaritmo natural de la temperatura, más C4 por la temperatura elevada a la C5. Y con esto que tengo la presión de vapor en pascales, porque el polinomio del Perry me lo da en pascales. Entonces lo que hago es que lo divido entre 1000 para que esté en kilopascales. Y vamos a ver si lo hice bien. No. Acá cierro para la exponencial entre 1000 y cierro para el denominador. Entonces la presión de vapor, el coeficiente de actividad para el componente 1 es 1.21146. Y para el componente 2 prácticamente lo único que tengo que hacer es que la presión de vapor es constante y las temperaturas en el polinomio de Antoine, que sería H37. Entonces jalo. Y lo que me está haciendo acá es calculando el coeficiente del componente 2, que sería el agua, en el punto azeotrópico. Como ya tengo que los dos coeficientes de actividad en el punto azeotrópico, yo puedo calcular con estas ecuaciones que están en la teoría la constante 12 y la constante 21 para Wagner. Y como estas no dependen de la temperatura en este caso ni la presión, entonces van a ser constantes para todos los datos que yo genere. Entonces este va a ser la ventaja que me da usar un azeótropo en el diseño de destilación azeotrópica de manera numérica, ¿verdad? Que puedo conocer cualquier constante, pues Van Laar, Wilson o Margulis, ¿verdad? Entonces tengo las constantes y tengo la ecuación. Entonces tengo el logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 en el punto azeotrópico, y en el numerador tengo logaritmo natural del coeficiente 1 de actividad en el punto azeotrópico